Bueno amigos, tengo el gusto de presentarles por primera vez con nosotros en Tu Salud Informa al doctor Jorge Almodóvar. Él tiene un doctorado en tanatología y doctor, un gusto tenerlo acá con nosotros realmente. Muchas gracias. Encantado de estar con ustedes y compartir experiencias sobre esta disciplina que es la tanatología y estar en este programa. Claro, no, agradecido nosotros. Doctor, empezando por ahí, la tanatología. Yo estoy seguro que muchas personas que nos están viendo en este momento dirán, ¿pero qué es eso? ¿De qué se trata? ¿No? Un especialista, un doctor en tanatología. Vamos a empezar por ahí, doctor, ¿qué le parece? Claro. ¿Cómo definimos la tanatología? Vamos a definir la tanatología como la disciplina que trabaja con las emociones que afectan a las personas que atraviesan por cualquier tipo de pérdida. Aunque generalmente se enfoca en las pérdidas por muerte, la verdad es que trabaja todo tipo de pérdidas, las emociones que afectan a la persona, desde la muerte, divorcio, pérdida de empleo, el nido vacío cuando los hijos se van del hogar, y atraviesa por unas etapas que tiene distintas emociones, y la tanatología es la disciplina que desde el área psicológica pues ayuda a la persona a procesar, a transitar de una manera saludable por ese proceso de duelo. Está vinculado a la tanatología con proceso de duelo, con pérdidas. Sí. Interesante, doctor, porque la tanatología, cuando se conoce el término, se asocia mucho más con procesos de muerte. Sí. Y de hecho, pues, es un campo que nadie quiere hablar, porque no se habla, ¿verdad? Por eso quizás no es tan frecuente escuchar el término, ni que las personas conozcan el término de tanatología. Pues yo creo que eso tiene que ver con que precisamente es que no nos gusta hablar de la muerte. Es difícil hablar de la muerte. La muerte y el dolor y el sufrimiento son temas que son tabús en el mundo y no gusta hablar sobre ese tema. Pero también lo que ocurre es que dicen, bueno, hay muchos teóricos que hablan sobre este tema de la tanatología y la muerte, pero el modelo que más se utiliza en intervención clínica es el modelo de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, y ella diseñó los modelos de intervención en duelo basado en personas moribundas desde la etapa terminal hasta que llega el proceso de morir y luego la recuperación en la familia. Y por eso se ha enfocado más en la muerte, pero luego estudios que se han realizado identifican que las mismas etapas y las mismas emociones afectan a la persona en mayor o menor grado, en cualquier tipo de pérdida. Pero lo que usted señala es muy cierto, es que el tema de la muerte es un tabú y no sé, mientras podamos privarnos de dolor, de sufrimiento, pues es un tema que mejor se prefiere no tocar. No se habla de la muerte. No se habla de la muerte. De hecho, claro, en nuestra cultura, ¿no? Pero hay culturas donde sí de inicio suelen comentarlo, pero en nuestra cultura es muy difícil. Y entonces eso a mí me parece, y uno en algún caso que ha estado relacionado con el ambiente hospitalario, es tan difícil para una familia, es tan difícil para el paciente pasar por un proceso final de vida, y yo diría prácticamente solo. Y digamos, no está en un hospital, está en su casa, pero pasa el proceso solo, porque más nadie quiere hablar de esto, doctor. Correcto. Ni la familia, ni el propio paciente. Entonces, es muy difícil porque es un terreno en un momento que yo creo que es uno de los momentos de más apoyo y ayuda, acompañamiento se necesita, pues se queda solo la persona. Y es que en nuestra cultura, doctor, nos han querido enajenar de vivir esa experiencia. Por ejemplo, cuando éramos niños y se moría nuestra mascota, pues nos compraban otra mascota parecida o nos decían que se ha perdido. No nos dejaban de niños ir al velorio del abuelito, porque los niños no podían ir a los funerales o al cementerio. Si nos hubieran dejado experimentar las emociones de esos primeros duelos en la niñez, de adulto tendríamos herramientas emocionales más sólidas para enfrentar otro tipo de pérdida. Pero el primer obstáculo que tenemos precisamente es ese, que la persona no piensa que la vida, la muerte es parte del proceso de la vida, que vamos a morir, y no tenemos las herramientas emocionales para enfrentarlo. Y ahí es que entonces entra la tanatología, que la persona entienda primero que no es un trastorno de salud mental, que es una etapa normal y que lo que requiere es un acompañamiento y una atención y cuidado especializado en el proceso, que generalmente dura entre 6 a 8 meses a un año, un proceso normal
del proceso de duelo. Ya más de ese tiempo, el DSM-5 nos habla ya de duelo complicado, duelo patológico, pero en circunstancias normales, entre 6 a 8 años, a un año, es un proceso de duelo y ahí es que interviene la tanatología. Ahora entiendo, me quedé pensando en lo que usted decía en la infancia, es cierto, el perrito va al cielo de los perritos. Exacto. Entonces los niños piensan, es que sigue viviendo el perrito arriba, sí. Realmente no es que murió. Interesante. Y hay otro tema que usted ya comenzó a hablar y que ya estoy pensando, vamos a trabajar eso en otro programa. Este tema de van los niños a los entierros, no van a los velorios, cuál es el acercamiento a la muerte en esa etapa cuando son pequeños. Pero estamos hablando, usted habla del DSM-5, que es un manual de clasificación diagnóstica que se utiliza en el área de la salud mental para hacer los diagnósticos. Pero estamos pensando entonces quizás en duelo de la familia. Y si pensáramos en el duelo, porque también yo no sé si con cuánta frecuencia se piensa de esta manera, pero quien está en el proceso final de vida, es decir, que va a fallecer, pasa también por un proceso de duelo, ¿cierto? De hecho, el origen de la tanatología es con pacientes en etapa terminal. Exacto. El origen de la tanatología comenzó trabajando con pacientes en etapa terminal, en lo que hoy día se conoce como el duelo anticipado. La persona atraviesa por unos estadios emocionales previo a la muerte. Digamos que una intervención completa tanatológica iría desde atender a un paciente en etapa terminal, el proceso de morir, la aceptación y luego la recuperación del familiar. Claro, pero en la práctica lo más que nos llega es el trabajo con la familia. No es tanto la intervención como el paciente terminal. Es correcto. Y ahí quizás yo, si a usted le parece bien, me gustaría que nos centráramos un poco, porque de nuevo, lo que comentaba antes, a veces me parece que es difícil para el paciente, para la persona que está en ese proceso, queda a veces solo, porque nadie quiere hablar en la familia de esto, él o ella no quiere decírselo a su familia tampoco porque no quiere generar el dolor. Entonces es como un secreto a voces, encerrado, y deja yo creo que en un mundo muy solitario, una persona en un proceso que la muerte pues es muy difícil, ¿no? Son muchos factores. Falta mucho acompañamiento. Sí, son muchos factores. El temor a la propia muerte, que es el temor a lo desconocido, que va a ocurrir. Yo he tenido personas que me dicen, eso dolerá, ¿qué va a pasar luego? Hay un sentido de trascendencia, esto es bien interesante porque todos los sistemas de creencia hablan de un tipo de trascendencia después de la muerte. Entonces las personas tienen un cierto temor a lo desconocido. También hay un temor a la muerte por qué va a pasar con mi familia, por el sufrimiento de la familia. Hay un temor a ese momento también por mi rol en la familia, cómo se va a cubrir o a atender. Y la persona muchas veces pues opta por no expresar, no ventilar abiertamente sus emociones y sentimientos cuando está en ese proceso. Por ejemplo, la primera etapa es un shock emocional, cuando le dicen al paciente que estás en etapa terminal o que lo intuye porque va por hospicio y ya sabe una expectativa de vida de 6 meses como mucho. Pues ahí entra un choque emocional que va ligado a la negación. No puedo creer que esto me esté pasando. Y es como un mecanismo de defensa de ese paciente que en esa soledad que está viviendo, en esa experiencia cercana a la muerte, pues lo ve como espectador, como si fuera algo que no es real. Esto no me puede estar pasando a mí. Y eso va ligado con el coraje. Pero hay momentos que dice, pero sí me está ocurriendo. ¿Por qué me está pasando? ¿Por qué me está pasando? ¿Por qué a mí? ¿Por qué en este momento? Tantos planes que... He sido bueno, yo no he hecho daño a nadie. Exactamente. Mi familia, tanta persona que hay que debiera morir primero que yo. Esas 2 etapas en el proceso de duelo, en la intervención tanatológica, es la que más tiempo dura y la que más trabajamos. El shock emocional, que la doctora Kubler-Ross le llamaba la etapa de la negación, y la etapa del coraje, de la ira o el coraje, que es la segunda etapa. Doctor, usted mencionó hace unos minutos que las personas en este proceso no expresan lo que sienten, o en algunos casos. Entendí más bien como que en la mayoría de los casos.
En su experiencia, ¿cuál es la razón de que las personas no digan lo que sienten en ese momento? Quizás los temores o la... Sí, particularmente por el miedo o por proteger a los suyos, proteger a sus familiares, a que no sufran. Y esos duelos podríamos incluso irnos más hacia atrás, porque por ejemplo mi disertación fue sobre el duelo en el adulto mayor. Comienza a acumular pérdidas. Vemos por ejemplo en las redes sociales la fotografía del último ponche en el trabajo, pero si tomáramos la fotografía el próximo lunes cuando se supone que iba a trabajar, ya comienza a acumular pérdidas y enviuda y se van los hijos y los nietos de la casa. Entonces comienza a experimentar esa soledad y le preguntan, ¿cómo está? No, todo está bien, para no ser una carga para nadie. Eso mismo ocurre en ese momento. No quiero ser una carga, siento que me estoy deteriorando, deseos de morir, y no porque necesariamente tenga ideación suicida, que podría ocurrir, pero es deseos de morir por no ser carga para los demás. Y prefieren no hablarlo. Muchas de lo que llamamos murió de repente, no se había quejado, no había pasado nada, es que ha callado una serie de sintomatología que experimentaba y en silencio va viviendo esa eso es justo, sí. Peor, ¿no? El quedarse encerrado en un mundo de sufrimiento. Estaba pensando, doctor, yo no sé si esto es un poco prejuicioso, pero ¿usted ha observado eso que ocurre más frecuentemente en hombres o en mujeres? Si es que hay alguna diferencia. Sí, ahí hay estudios, el dato es empírico. Las mujeres ventilan más que los hombres. Es mi prejuicio. La mujer ventila más que los hombres sus emociones y sentimientos en todo el sentido de la palabra. Y en esa etapa pasa exactamente igual. Ventilan mucho más, se preocupan más por qué va a ocurrir. El hombre suele ser más silencioso, incluso mueren más solos que la mujer, que prefiere tener más personas a su lado. Importante, interesante. Esto coincide con muchos otros comportamientos del hombre en guardar silencio. Lamentablemente, o paradójicamente, las estadísticas nos muestran que los suicidios son más en hombres que en mujeres, 3 veces más que la mujer. Quizás ese guardar el silencio termina en una explosión cuando se hace daño a la propia persona. Pero el intento es más en mujer que en hombre. Porque lo dice. El intento incluso es una manera de expresar. Lo ventila. Exactamente. Ahora, doctor, estamos hablando de esta primera, donde hay mucho coraje, primero el shock, después hay un coraje con respecto a eso. ¿Cuál es la siguiente etapa que podríamos encontrar? La tercera etapa es lo que se llama la negociación. Y en la negociación, yo le puedo hablar de lo que dice la doctora Kubler-Ross, que es la teórica con la cual yo ejerzo esa disciplina, y de mi experiencia. La doctora Kubler-Ross dice que en ese momento la persona que no quiere morir, que tiene algún temor, comienza a hacer negociaciones con deidades o hasta con el maligno, según sus creencias. Dios, yo te prometo que si mañana cuando me despierte todo esto es una pesadilla, yo voy a ir más a la iglesia, o voy a hacer creer más en ti, o hasta con otros tipos de creencias. Pues entra en esa negociación que nadie la sabe, es silenciosa, pero es parte de ese choque emocional, esa irrealidad. Dice, si esto es un sueño realmente, yo te prometo que voy a ser mejor persona. En mi experiencia también, la negociación, que es la tercera etapa, es cuando la persona comienza a negociar con sus emociones para sentirse menos mal, como decimos. Por ejemplo, pero sé que se va a acabar el sufrimiento, sé que ya no voy a ser una carga para mi familia, pero sé que voy a estar con Dios porque yo he sido una persona buena. En el caso de los familiares, pero yo estuve con papi hasta el último momento. Entonces comienzan a negociar con sus emociones para que ese dolor minimizarlo. Ambos ángulos de lo que es la negociación yo lo he podido ver en las intervenciones. Y esa es la tercera etapa del duelo. Esas primeras 3 etapas, bueno, y sería conveniente decir que no es que son lineales las etapas. No todo el mundo pasa por todas las etapas, o a veces pasan desapercibidas. Va a depender de cómo ha afrontado otras pérdidas en el pasado, formación que tenga, va a depender también de la espiritualidad que haya vivido. No son lineales, pero generalmente esas primeras 3 etapas son las que más identificamos en las personas que están
próximos a morir y en las personas que están en recuperación por duelo. Me imagino que después de que la persona pase todos estos procesos, pues no le podría caer en un estado más bien depresivo, ¿no? Pues la cuarta etapa se llama la depresión, pero curiosamente así le llamó la doctora Kubler-Ross, pero no es la depresión clínica, trastorno de salud mental. Lo que pasa es que la persona comienza a tener unos indicadores similares a la depresión clínica. Llanto profuso, se aísla, no quiere alimentarse, no habla con nadie, y la doctora Kubler-Ross le puso ese nombre. Y me gusta hacer esa aclaración porque ese estado de duelo de la depresión en la tanatología lo que requiere es un acompañamiento, pero muchas veces los familiares confunden y si llevan al paciente a un psiquiatra y lo medican con ansiolítico, el proceso de duelo se ve afectado. No es una depresión clínica, se llama depresión, pero es una etapa transitoria hacia la última etapa, que es la aceptación. Que es como una resignación. Exacto. De hecho, es lo contrario a la primera etapa, que es el choque emocional. Exacto. Cuando sales de ese choque emocional es como decir, no, me estoy muriendo, ya está llegando el final, y la persona entonces cae en esa cuenta y cae en un estado parecido a los indicadores de depresión clínica. Doctor, esta conversación me parece muy interesante y ha sido muy fluida además, y debo ser penoso de decir que nos quedan menos de 2 minutos. Y no sé si es no es amable con usted que en 2 minutos le haga esta pregunta, pero ¿se puede pasar por este proceso final de vida en armonía? Definitivamente sí. Se puede pasar y se puede vivir como parte del proceso de vida. No tengo por qué sufrir si hay un acompañamiento efectivo, si hay una atención adecuada. La persona va a pasar por todos esos estadios de una manera saludable, de una manera serena, y poder morir en paz y comenzar según sus creencias ese cambio de vida. ¿Se puede preparar una persona para la muerte? Definitivamente. Y yo creo que hace falta hablar mucho más de eso, porque sí se puede preparar. Nacimos para morir. Todas las creencias nos hablan de la trascendencia. Yo, por ejemplo, tengo un grupo de apoyo en una funeraria, y a veces el director funerario me dice, ahí hay alguien que ni siquiera iba a una iglesia, pero quiere algo religioso. En ese momento, por alguna razón, la persona piensa en la trascendencia. Poco le importa si es un sacerdote, un pastor, un rabino o un himno que le voy a cantar, pero hay un sentido de trascendencia. Entonces, en la medida que se atienden esas necesidades, por eso, por ejemplo, los programas de hospicios tienen entre sus profesionales un consejero espiritual. Ese sentido de trascendencia es vital. Yo creo que esa es una dimensión muy importante. Sí. Pero con quien sea, pero es la conexión con un ser superior, que es espiritualidad, no religión, sino Espiritualidad, correcto. Doctor Almodóvar, muchísimas gracias por esta visita, me parece excelente información, y bueno, usted lo mencionó por aquí ahora en la despedida, pero hay mucho más que hablar sobre este tema, así que siéntase desde ahora invitado para una nueva oportunidad, para una nueva reunión con nosotros acá. Entonces, lo informo. Muchísimas gracias por haber estado. Con mucho gusto, a su disposición. Muchas gracias.